Joe Abercrombie un digno sucesor de George R.R. Martin en el género de la fantasía grimdark? Quédate al final porque te lo cuento, ya que en este video analizaremos La voz de las espadas de Joe Abercrombie, la primera entrega de La Primera Ley. Y lo analizaremos a profundidad en una dinámica que consta de diferentes categorías, cada categoría con su respectivo peso. Trama, un 30% de la calificación final. Personajes, otro 30%. Tema, un 10%, world building y sistema de magia, un 10%, impacto emocional, 10% y prosa, 10%, para darnos un total de 100% que equivaldría a las 5 estrellas. Yo soy Manuel Garfio, escritor y analista de historias, y antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas. Y habiendo dicho esto, comencemos. Primero, ¿de qué trata La voz de las espadas? Es difícil de describir porque es una especie de aventuras de cada personaje principal que al final terminan teniendo como que algo en común. Nos cuenta la historia de un bárbaro que ha perdido a toda su gente y que también puede ver a espíritus, y un espíritu le dice que tiene que ir a visitar al primer mago de este mundo. Después tenemos otra perspectiva de un ex guerrero, ex militar, que tuvo grandes glorias, era el mejor caballero del reino, que fue atrapado por los enemigos y le hicieron las peores cosas, convirtiéndolo en un hombre tullido, amargado y que siente constante dolor, y que este camino lo ha llevado a ser un inquisidor del reino. Y por último tenemos a otro caballero joven, apuesto, de buena familia, que está tratando de ganarse un nombre a través de una contienda o uno de estos torneos de caballeros. Esos son los tres personajes principales y no les puedo decir mucho más de la trama porque es un libro que no gira en torno a la trama, gira en torno a los personajes. Y vaya que qué grandes personajes. Pero primero vamos a analizar la trama. La voz de las espadas, como su género dice, es fantasía grimdark, fantasía adulta, con un tono más violento, más oscuro, más adulto, donde los personajes tienen cierta moralidad gris, donde no hay alguien como muy bueno o alguien totalmente malo. Y el libro va por capítulos que van intercambiando los puntos de vista de los personajes que les decía al principio y se va mezclando a veces con otros diferentes a estos que son más secundarios. La trama es muy ligera, te atrapa. Por lo que he leído, esta es una característica esencial de Joe Abercrombie. Y como les comentaba, este es un libro difícil de describir la trama. ¿Por qué? Porque no hay como que un objetivo global ni siquiera de cada personaje. La historia empieza y te deja muy abierto, nunca sabes hacia dónde va, como que cada personaje nada más va fluyendo con la vida, pero los objetivos no están muy claros marcados, y este es uno de los principales problemas de la trama, que realmente no conoces los objetivos de los personajes, y cuando no conoces objetivos de los personajes no tienes percepción de avance de la historia. Eso es extraño porque les acabo de decir que es rápido, pero a la vez sientes que la historia no avanza mucho. ¿Por qué? Es rápido en cuanto a que los capítulos se enganchan, son entretenidos, pero en cuanto a la historia global de la trama no sientes que avance. Y este también yo creo que es el principal problema de este libro. Y ni siquiera es problema, pero ustedes saben que a mí me gusta que aunque sea un libro 1 de la saga, se sostenga por sí mismo, porque este se siente muy introductorio, casi que nada más es para mostrarte a los personajes y al final te dice de que van a estar juntos para hacer una misión. Y eso es. Este libro yo lo veo como Joe Abercrombie escribiendo su comunidad del anillo, donde junta a todo este grupo y les dice, ok, aquí está la misión, vayan. Y en el siguiente libro supongo que se va a tratar de eso, aunque aquí nunca te dicen siquiera cuál es la misión. Por lo menos en El Señor de los Anillos siempre sabías que Frodo tenía que ser cierta cosa desde el principio. Aquí no, aquí estás perdido gran parte del libro y perdido en cuanto a no sabes hacia dónde va la trama, no sabes cuál es el objetivo final, porque el único que lo sabe es un mago que todo lo mantiene muy secretivo. Y una cualidad muy grande de Joe Abercrombie es que sabe escribir muy bien peleas. Las peleas fueron de las cosas que yo más disfruté en este libro, pero también aquí recae uno de los errorcitos que yo le vi o puntos a mejorar, y es que yo creo que este libro tiene demasiadas peleas descritas. A lo mejor se lo pude haber ahorrado con 1 o 2 párrafos, 2 líneas, pero no, se metía a escribir las peleas y creo que no todas eran necesarias. Por eso trama le doy 3.5 de 5 estrellas. Pero como les decía, este libro no se mueve por la trama, por muy raro que parezca, se mueve por los personajes. Y ahora vamos con este punto que es el punto más grande a destacar y ahora sí, la mayor virtud, la mayor cualidad de Joe Abercrombie. Joe Abercrombie tiene una gran cualidad para hacer personajes memorables, con voces muy distinguibles y que casi desde el primer capítulo ya los vas a traer contigo durante toda tu vida. Además, cada uno tiene su voz narrativa muy distintiva, cada uno tiene sus virtudes, sus defectos
muy distintivos y aparte cada uno en este mundo está buscando diferentes cosas y no son personajes blancos o negros, todos son grises. Y les voy a hablar un poco de cada uno de los personajes y al final les diré cuáles son mis favoritos, aunque creo que uno ya todo el mundo sabe, es el favorito de todos los personajes de Joe Abercrombie. Primero está Logan 9 Dedos, que es este bárbaro que acabaron con toda su familia, se tuvo que ir a sus tierras del norte porque aparte ve espíritus y uno de estos espíritus le dice que un mago le está buscando, entonces va a la parte media de este mundo y se encuentra con este mago y básicamente el resto de la trama sigue este mago. Pero a mí Logan me parece muy interesante porque pues es un bárbaro y la voz del bárbaro está muy bien lograda, los diálogos incluso son bien cortitos, no dice mucho y a la vez me encanta cómo cada personaje de Joe Abercrombie ve el mundo diferente y es una delicia ver cómo este bárbaro ve toda la ciudad cuando llega y ve tanta gente, tantos avances, tantos edificios. Logan me gusta mucho. Después tenemos a Jezal, que al parecer es el más odiado por los lectores. Yo cuando lo leía también era de mis capítulos menos favoritos, es como mi Chalan de El Archivo de las Tormentas, y es que Jezal es un caballero como el príncipe encantador, de buena familia, guapo, es el más diestro con la espada, es vanidoso, es soberbio, ve a los pobres para abajo, pero Joe Abercrombie nos permite ver dentro de las inseguridades de este personaje, nos permite ver también cómo se va superando un poco y cómo va encontrando una misión en su vida y además es el personaje que tiene ahí un interés amoroso que también descubre ciertas fisuras a través de la máscara perfecta de este personaje. Y al final, aunque no fue mi favorito, de hecho fue mi menos favorito de los principales, terminó gustándome un poco más. Y los principales, ahora sí tenemos a Sam Dan Glokta. Glokta, qué personajazo. Se ha convertido en unos personajes favoritos de toda mi vida, junto a Casbreaker de 6 de Cuervos, de Leigh Bardugo, que ahora que lo pienso, los dos usan bastón y los dos cojean. Los dos, al no poder valerse físicamente, tienen una mente privilegiada, muy rápida, son muy estrategas. Y aquí la historia de Glokta le da mucha dimensionalidad, porque él antes era parecido a Jezal, era un gran caballero, era la promesa del ejército, era el mejor con la espada. Y pues esto no es spoiler, porque sabes, desde el principio lo capturaron en cierto momento y le hicieron las peores cosas que le pueden hacer a alguien. Glokta termina rengueando, termina sin dientes, con un dolor crónico, siempre tiene dolor para moverse y esto lo hace alguien muy amargo. En todos los capítulos podemos ver el diálogo interno de Glokta y cuando está escuchando a alguien hablar, qué es lo que está pensando de él y cómo se está quejando, y tiene un humor muy ácido, muy oscuro, pero en ciertos momentos también nos podemos ver que tiene ciertos aspectos de su humanidad que todavía guarda ahí, que los tiene muy escondidos. Y por más que yo quería encasillar a este personaje como en algo oscuro, había esas ciertas cosas que no me dejan, simplemente no me dejan, y ahí yo creo que Joe Abercrombie ha hecho un trabajo excepcional y creo que en los siguientes libros vamos a ver muchísimo más de Glokta. La verdad es que mi personaje favorito es porque quiero seguir leyendo la saga. Y después de los personajes principales tenemos ahora a Bayaz, o Bayaz, yo le digo Bayaz, que es un mago, pero no es un mago común, ultra virtuoso, estilo Gandalf, blanco, sin defectos, no. A veces puede ser cabeza dura, a veces puede ser testarudo, es muy secretivo, pero es muy capaz, y este misterio que le rodea, que solamente utiliza la magia de vez en cuando debe o cuando lo hacen enojar, lo hace bien interesante. Bayaz o Bayaz fue, yo creo que mi tercer personaje favorito, y en cuarto muy pegado está Ferro, esta mujer del sur que es súper hábil en la pelea, que lo único que quiere es venganza, que es en cierta forma también parecida a Logan, tiene cierta barbaridad en su persona. De este personaje todavía nos muestra mucho este primer tomo, pero tiene todo para transformarse en mi segundo personaje principal favorito después de Glokta. La verdad es que no creo que a Glokta alguien le quite su primer puesto, pero Ferro pinta bastante bien. Y después tenemos mención honorífica a West y a su hermana Arde o Ardy, también personajes bien interesantes, grises, que a veces te muestran el lado de luz, a veces te muestran el lado oscuro. Es que Joe Abercrombie no puedo, o sea, yo no puedo con esto. Los personajes son suficientes para mover la historia sin una trama muy grande, sin una trama muy complicada, sin muchos giros. De hecho, creo que no tiene giros de trama, pero los personajes se cargan todo en los hombros. Joe Abercrombie, creo que dentro de la fantasía, voy a decirlo ya, en su primer libro, después de George Martin, obviamente, creo que es el que mejores personajes hace de la fantasía en estos momentos. Otra vez, guardando toda su distancia con George Martin, que al final hablamos de esta comparativa. Y bueno, que los personajes, pues 5 de 5 estrellas. No hay más aquí. Después pasemos al sistema de magia y al world building, que yo creo que
Este es a lo mejor el punto más flojito de Joe Abercrombie, porque la historia en cuanto a world building y en cuanto a magia solamente nos da lo necesario, no más. Nos dice que este mundo en la ciudad del centro, Mirrorland, que es donde está la capital, sede de la Unión, que es como el gobierno fuerte, el central, el más grande, en una capital llamada Adwa. Después está la gente del norte, los bárbaros, donde hay mucha nieve, que también hay un conflicto y el líder de los bárbaros quiere invadir el centro. En el sur tenemos la parte cálida, como desértica, donde hay un imperio Gurko, un emperador, y se supone que también quieren invadir el centro. Y esto no parece ser simplemente cosa de humanos, sino de alguien más grande, una mano que mueve todo y a lo mejor ahí con ciertas cosas sobrenaturales. En cuanto a world building, eso es todo el world building que hay. En cuanto a magia, hay aún menos. Casi no hay magia en este mundo. El único personaje que puede hacer magia es este mago, Bayaz. Y la magia, cuando la usa, nunca se explica cómo. Es muy blanda. Es como la magia de Gandalf en El Señor de los Anillos. Pero es muy impresionante cuando la usa, porque sí la usa de manera muy cruda, muy real, a diferencia del Señor de los Anillos. También sabemos que esta magia, cuando se utiliza, estás agarrando fuerzas de otro lado que supone que tiene sus consecuencias y sus malas consecuencias, pero todavía no se explica mucho. Logren que puede hablar con espíritus, y en cuanto a sistema de magia, eso es todo. Pero créanme que otra vez los personajes son tan buenos que aunque sea una trama bastante normalita y un sistema de magia bastante lo necesario, la historia fluye y fluye muy bien, se sostiene por sí misma. Pero en cuanto a sistema de magia, yo le doy un 3.5 de 5 estrellas. Este libro es muy introductorio y no me cabe duda que el world building y el sistema de magia en los siguientes tomos se van a expandir. En cuanto al tema, el fuerte del Grimdark son los personajes grises que exploran la moralidad y todo lo gris de la moralidad. Y en cuanto a esto, pues tenemos un montón de personajes que exploran todo esto, los blancos y los negros de la humanidad, y yo creo que eso está explorado con maestría y mostrado con maestría. Y a través de la historia lo vemos con la pérdida, la venganza, la política, con lo que la humanidad, con la pérdida de la humanidad, con la violencia e incluso en ciertas partes con amor. Y estos temas, como están explorados a través de los personajes y los personajes son grandiosos, yo a tema no le puedo dar menos que 5 de 5 estrellas. Ahora, el impacto emocional. Aquí el libro sí me queda de ver, porque al no haber una trama fuerte, no va a haber como un camino hacia lo que se va construyendo algo para después tener un momento gigantesco de catarsis y que eso nos dé un gran momento muy memorable. Siento que no hay tanto impacto emocional, no hay momentos épicos, no hay momentos de mucha importancia, de mucho peso en la historia, porque siento que no se ha construido nada en cuanto a momento narrativo, sino, como les digo, todo se siente muy introductorio y por lo tanto el impacto emocional en mí no ha sido tanto. El mayor impacto viene en las peleas, que pues sientes la emoción de las peleas, sientes la adrenalina de las peleas, y tal vez en las escenas del personaje Glokta, donde está haciendo su trabajo de sacarles información a toda costa. No puedo decir la palabra por YouTube, pero aplicando cualquier método. En esos momentos también me hace sentir ciertas emociones fuertes, y también dentro del personaje de Glokta. Y por último, recuerdo también sentir bastante como wonder, como maravilla cuando entraron a la casa del creador. Para mí fue como que wow. Y ese tipo de emoción es difícil de lograr, y es una emoción que solamente se logra dentro del género de la fantasía, o es donde más comúnmente te lo encuentras. Y en ese capítulo la verdad es que sí logró generar eso en mí, que realmente no es tan fácil. Yo por eso, a falta de momentos épicos o a falta de esos momentos que va construyendo la trama para después liberarse en cierta catarsis, el impacto emocional le doy un 3.5 de 5 estrellas. Y por último, la prosa, que yo también creo que es algo distintivo y una cualidad de Joe Abercrombie. Y es que la prosa es muy fluida, muy ágil, como que muy natural, sin adornos, pero a la vez Joe Abercrombie tiene esta capacidad de sacar frases muy memorables y sobre todo de escribir muy buenos diálogos, muy dinámicos, y que a la vez pues eso también es una característica de Joe Abercrombie, que ciertos personajes o la mayoría tienen como que cierto humor negro, humor ácido, que le va muy bien a este subgénero, diálogos mordaces, y también logra con maestría que cada capítulo de cada personaje, cada voz se sienta bien diferente. Lo único que puedo criticar a su prosa es que la mayoría de los capítulos me parecieron excesivamente largos. Son capítulos bien largos, y a pesar de que eran fluidos, muy rápidos, ligeritos, algunos sí me parecieron eternos. Siento que alarga además de los capítulos sin necesidad. Pero si no existiera eso, hay algo que me impediría de todos modos darle 5 estrellas a la prosa. No sé qué es, siento que le falta algo,
pero sigue siendo una prosa muy buena y muy buena para su estilo, muy adaptada a lo que es él. Por eso a su prosa le doy 4 de 5 estrellas. Entonces, para resumir, el principal defecto de este libro, ser muy introductorio. La mayor fortaleza, los personajes. Y ahora sí, ¿cómo podemos comparar este libro con a lo mejor Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego de George Martin? Creo que Joe Abercrombie es un digno heredero de George R.R. Martin, pero aunque solamente haya leído este libro, creo que George R.R. Martin sí es muy superior a Joe Abercrombie en cuanto a personajes. Es que el personaje de Joe Abercrombie, si aquí yo me llevo a Glockta en el corazón, los personajes de George R.R. Martin son varios que yo me llevo en el corazón. Entonces, Joe Abercrombie hace algo a muy alto nivel, a nivel de George R.R. Martin con Glockta, pero George se lo lleva de calle porque lo hace con muchos personajes. En World Building, George R.R. Martin, el mundo que ha creado, todas las religiones, toda la política, se lo lleva de calle. En cuanto a prosa, la prosa de George Martin se lleva de calle a cualquier escritor de fantasía y a lo mejor a cualquier escritor de todos los géneros. En impacto emocional no se diga, en temas no se diga. Sin embargo, creo que contemporáneamente Joe Abercrombie es lo que más se le acerca a George R.R. Martin. De hecho, a mí Joe Abercrombie me suena como un intermedio entre George R.R. Martin y Brandon Sanderson. Está justo en ese punto medio. ¿Que recomiendo La Voz de Espadas? Y claro que lo recomiendo. Si te gusta la fantasía adulta, si te gusta el Grimdark Fantasy, de hecho, si vienes de fantasía juvenil y quieres entrarle a la fantasía más adulta, a la fantasía más Grimdark, este libro está perfecto. Y la calificación final lo refleja, ya que nos da un 4.2 de 5 estrellas. Los siguientes dos libros tienen todo para acercarse a las 5 estrellas. Porque otra vez, el principal defecto de este libro no es que sea malo, sino que se siente demasiado introductorio y por eso no le puedo dar más en muchas categorías. Necesito que Joe nos muestre más cosas que sé que nos va a mostrar. Pero no puedo esperar por leer las siguientes entregas. ¿Tú has leído Joe Abercrombie, esta saga de La Primera Ley u otras sagas? ¿Qué piensas? Ya está aquí este análisis. Si te gustó, no olvides seguirme en mis redes sociales, donde muestro más contenido de mi día a día, de lo que yo escribo, les pregunto qué libros quieren que reseñe, les doy material extra. También no olvides suscribirte a mi canal para no perderte más contenido y ser de los primeros que los vea en cuanto los suba. Y si te gustó este video, probablemente te gusten estos otros más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar tu comentario, tu like, tu suscripción, ayuda muchísimo. Y no olvides, el bloqueo de lector no existe. Nos vemos.